Bueno, muy buenas tardes. Bueno, vamos a hacer, vamos a hacer el vídeo del que hablábamos ayer sobre sobre el tema del abono, ¿vale? Me pregunto si una planta puede vivir sin abonarla periódicamente. Y la respuesta es que sí, ¿de acuerdo? Siempre y cuando tenga los nutrientes, agua, sales minerales suficientes y pueda hacer fotosíntesis, ¿de acuerdo? Entonces, el abono no siempre es necesario, pero a la vez es a veces imprescindible. Bien, parece una incongruencia, pero no lo es. Nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestros árboles están confinados en este espacio, ¿de acuerdo? Entonces, el abono es una especie de ayuda, una especie de complemento, porque los nutrientes, o sea, de lo que no, los nutrientes no, mejor dicho, de lo que el árbol se alimenta es del producto de la fotosíntesis, o sea, que son los carbohidratos, ¿de acuerdo? Eso es de lo que se alimenta, ¿vale? Los nutrientes, a ver, ¿cuáles son los nutrientes? Hidrógeno, oxígeno, carbono, magnesio, fósforo, potasio. Bien, todo esto son los nutrientes, ¿de acuerdo? O sea, son macroelementos, ¿de acuerdo? Entonces, con eso es con lo que se va a nutrir el bonsai. Luego tenemos los oligoelementos, como son molibdeno, como son cloro, como es zinc, ¿de acuerdo? El hierro, ¿vale? Todos son microelementos, ¿de acuerdo? Todos son elementos que, a pesar de que le hace falta al árbol, al bonsai, en este caso, los necesita en muy, muy pequeñas cantidades, ¿de acuerdo? Pero lo importante son el agua, o sea, el hidrógeno, el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, el magnesio. Luego os contaré una cosilla con referente al magnesio, ¿vale? El magnesio es súper importante a la hora de hacer la fotosíntesis, la clorofila, para formar clorofila, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces es conveniente ponerle a nuestro bonsai una cosa que se llama sal de Epsom. Y la sal de Epsom es precisamente eso, magnesio, ¿de acuerdo? Entonces, creo que era sal de Epsom, ¿no? Sí. Sí, sí, pero es sal de Epsom, es magnesio, ¿de acuerdo? Y esto sí que se puede encontrar en las parafarmacias, ¿vale? Y eso es importante ponerle, no a todos los árboles, pero sí a algunos, por ejemplo la tuya es importante que de vez en cuando, cada mes o una cosa así, yo cada mes les polvoreo un poco de magnesio, ¿vale? Sal de Epsom, ¿vale? Importante. Am, Dicho esto, vamos a ver primero cómo fabrica el árbol, am, de lo que se alimenta, ya que son plantas autótrofas, ¿vale? Vamos a ver primero cómo lo fabrica, de lo que se alimenta, para luego entender qué necesidad hay de aportarle abono, ¿de acuerdo? Antes hemos dicho que el abono es una especie de complemento, ¿vale? Quiero decirle que si no tiene los nutrientes básicos, no vamos a poder hacer muchas cosas si nosotros le añadimos ese complemento. Es como si una persona solamente se alimenta de vitaminas, ¿de acuerdo? Eso, es decir, tú necesitas pues todos los minerales, hierro, nutrientes que son básicos para la vida, ¿vale? Sin embargo, las vitaminas, pues es una especie de complemento a la hora de todo el desgaste que van a tener los árboles durante el periodo de desarrollo, una especie de ayuda para que no tengan ningún tipo de estrés, ¿de acuerdo? Y eso es súper importante. Bueno, ¿cómo tiene el árbol la comida? Primero, los nutrientes hemos dicho que son los que hemos dicho, ¿vale? Carbono, hidrógeno, tal, pero lo que el árbol va a sintetizar, lo que el árbol va a absorber, es agua y sales minerales, ¿de acuerdo? Eso es lo que el árbol va a absorber a través de aquí, ¿vale? Todas esas sales minerales van disueltas, pues todos los nutrientes que hemos dicho, ¿vale? Cuando el árbol, y ahí tenemos la savia bruta, ¿vale? Entonces, a través de
No vamos a entrar en mucho detalle, ¿de acuerdo? Porque eso es más bien botánica. Y tampoco, bueno, tampoco es muy importante aquí. Aquí lo que es importante es entender el porqué de la fertilización, ¿de acuerdo? Lo que hace es vencer por gravedad, vence la gravedad, ¿de acuerdo? Entonces distribuye la savia bruta a través de todo el árbol y todas las hojas, ¿de acuerdo? Por eso, y hace la fotosíntesis. Y una vez que hace la fotosíntesis, lo que obtiene, la energía que obtiene, el producto que obtiene de toda esa fotosíntesis son los carbohidratos, ¿de acuerdo? Y esos carbohidratos es la savia elaborada que baja y se almacena o bien en los tallos o bien en las raíces, ¿vale? Depende de qué árbol, lo almacenará en las raíces y depende de qué árbol lo almacenará en las ramas y en el tronco, ¿de acuerdo? ¿Y dónde lo almacena? Hay una estructura celular muy importante que son las vacuolas, ¿de acuerdo? Ahí es donde el árbol almacena la energía. Bien en la raíz, las vacuolas de la raíz son tejidos meristemáticos, ¿de acuerdo? Por eso decía que entrar en biología tampoco interesa mucho. Lo que sí hay que entender es que la energía, que es el producto de la savia bruta, carbohidratos, lo almacena en las vacuolas, ¿de acuerdo? Y el hecho de entender esto es para comprender el por qué no es necesario ceñirse a calendario a la hora de hacer un trasplante. Volvemos a lo mismo. A la vista está, ¿de acuerdo? Quiere decirse que lo que el producto que obtiene el árbol es de no es de no, es carbohidrato que luego se almacena tanto en la raíz como se almacena en el tronco. Y dependiendo de qué, pues lo almacena en la raíz, los pinos generalmente, en su gran mayoría, o todos los pinos lo almacenan en la raíz. Por eso las raíces son tan gruesas. Todo árbol, planta que veis con raíces gruesas, quiere decir que toda la energía del producto de la fotosíntesis la almacena en la raíz. ¿De acuerdo? Los que tienen las raíces más finas lo almacenan en el tronco o la rama. Eso son reservorios, las vacuolas son reservorios de energía, ¿de acuerdo? Donde se almacenan los carbohidratos. Cuando el árbol lo necesita, es cuando lo mete al torrente, ¿de acuerdo? Al torrente de savia, ¿de acuerdo? No al torrente de torrente, sino al torrente de savia. Eso es súper importante, entender qué producto es el que se hace de la fotosíntesis, con qué lo hace, ya hemos dicho que lo hace con agua y sales minerales, por eso es lo que yo contaba el otro día del equilibrio agua-oxígeno, ¿de acuerdo? Todo esto va relacionado, por eso os he ido dando unas pequeñas píldoras para ahora entender exactamente por qué se hace. ¿Qué usamos? Agua y sales minerales. Los nutrientes, los macronutrientes, nitrógeno, oxígeno, carbono, magnesio, todo esto es lo que el árbol absorbe, las bacterias descomponen todo ese sustrato, o sea, todos esos nutrientes es capaz de asimilarlo, por ósmosis pasa a la raíz y de la raíz lo manda venciendo la fuerza de la gravedad hacia arriba, ¿vale? Subiendo por el tronco hacia arriba o si da igual. Lo que hace es vencer la gravedad y lo distribuye en toda la rama y toda la hoja. Una vez que hace la fotosíntesis, en el periodo luminoso, se transforma toda esa savia bruta que se ha subido hacia arriba del agua, sales minerales, lo transforma en carbohidratos. Y los carbohidratos los vuelve a mandar otra vez hacia la zona de la raíz en forma de savia elaborada, ¿de acuerdo? Eso se almacena en la raíz, los pinos o aquellas especies que tengan las raíces gordotas, o bien en la hoja, o sea, en las ramas, o en el tronco, los árboles que no tengan ese tipo de raíces tan gruesas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante entender que la energía, lo repito, se almacena en las vacuolas, ¿de acuerdo? Las vacuolas pueden estar y están. ¿Hablamos de tejido meristemático? No, ¿de acuerdo? No vamos a entrar en botánica, pero que sepáis que existe y que se llama así, ¿vale? Entonces, las vacuolas es donde se almacena toda la energía. Carbohidratos, igual a energía, ¿de acuerdo? ¿Ves cómo va a correr la glucosa? Exactamente igual, ¿sabes? ¿De acuerdo? Glucosa, almidones, que son productos de lo que se produce en la fotosíntesis, en la fase luminosa de la fotosíntesis, ¿de acuerdo? Entonces, por eso va, os lo repito, eso va relacionado con el tema de poder hacer el trasplante. Si nosotros conocemos todo el proceso, todo el fenómeno de transformación del alimento y cómo la planta se alimenta y dónde almacena la energía, nosotros podemos jugar con eso, de manera que nosotros podamos trabajarlo cuando realmente le hace falta, ¿vale? No es necesario esperar a que hinche yema,
o a que no salga, o a que tire, o a primavera, o a verano, otoño, invierno. Es decir, no es necesario usar una fecha específica, no es necesario usar calendario, ¿de acuerdo? O sea, simplemente sabiendo cómo el árbol funciona y cómo lo hace, nosotros podemos actuar sobre él, ¿de acuerdo? A la vista está en septiembre, final de septiembre, y está como una rosa, ¿de acuerdo? Quiero decirse que si sabemos, quiero decir, si sabemos cuál es el proceso a través del cual la planta obtiene el alimento, dónde almacena ese alimento, pues ya está, quiero decir, no es tan complicado, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos solamente este recipiente, ¿de acuerdo? Toda la energía se almacena aquí, o sea, todos los nutrientes, todo, generalmente como nosotros solemos utilizar los sustratos modernos, sustratos abiertos, son sustratos que son básicamente piedras, ¿vamos? Nada orgánico, ¿vale? Al no ser nada orgánico, nosotros tenemos que aportarle siempre alguna ayuda para que después de hacer la fotosíntesis, con el agua y las sales minerales que forma, es una especie de ayuda a la hora de que luego pueda aportar bien y pueda mantener todas sus funciones correctamente y no tenga ningún tipo de carencia, ¿de acuerdo? Todo eso va relacionado así. Quiero decirlo, nosotros, el agua obtiene del agua, solamente con el agua lleva disuelta cloro, lleva disuelta sales minerales, más el agua, más el hidrógeno, más el oxígeno, más el carbono que obtiene del aire, del CO2, ¿de acuerdo? Todo eso son los nutrientes que va a formar, que va a subir hacia la parte alta del árbol, donde a las hojas, donde se va a hacer la fotosíntesis y luego va a producir la glucosa, los hidratos de carbono, ¿de acuerdo? El C2H12O6, ¿de acuerdo? O C6H12O6, hidrato de carbono, ¿de acuerdo? Con lo cual, eso es súper importante. Si nosotros entendemos eso, no tenemos ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, el abono, la fertilización. ¿Con qué fertilizamos? Hay dos tipos de fertilizantes. Fertilizante orgánico y fertilizante inorgánico, ¿de acuerdo? El orgánico puede ser tanto líquido como sólido. Y el químico puede ser también líquido como sólido, ¿de acuerdo? ¿Cuándo utilizamos uno u otro? Generalmente es ideal usar abonos orgánicos porque favorecen la flora bacteriana del suelo, que es la que se va a encargar de descomponer toda la sustancia y puede hacer trabajar perfectamente todos esos nutrientes en iones, que es lo que luego va a dar lugar a producir correctamente una fotosíntesis y a que no tenga ningún tipo de carencia, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente, normalmente se suele usar abono orgánico y también se puede usar abono químico sin ningún tipo de problema, pero lo ideal es tener un sustrato abierto, un sustrato poroso, ya sea cadama, ya sea pomice, ya sea... ¿De acuerdo? Quiero decir que esto es necesario para evitar, sobre todo con los abonos químicos, ¿de acuerdo? Que la raíz se nos queme, ¿vale? Eso es súper importante. Tienen que ser unos sustratos muy abiertos, muy porosos, ¿de acuerdo? De manera que tú puedas regar muy bien, que puedas abonar muy bien, estamos hablando de abono químico, que puedas abonar muy bien y luego no tengas ningún problema de raíz, ¿vale? Con las raíces, sobre todo quemaduras de raíz. Bueno, vamos a suponer que nosotros, por ejemplo, este arbolito de aquí, yo generalmente lo abono con orgánico, pero orgánico en pellets, que digamos que puedes controlarlo un poco mejor. Abono orgánico en pellets. Y aparte, dependiendo del estadio, nosotros generalmente todos tenemos arable, la gran mayoría en periodo de formación, no en periodo de refinamiento. Con lo cual, si le podemos meter abono químico, perfecto, pero tiene un pequeño problemilla, que es que dispara los entrenudos, ¿de acuerdo? Entonces siempre hay que jugar un poco dependiendo de cuándo lo use, cuando no lo use hay que tener un poquitín cuidado porque generalmente los abonos químicos, el que yo uso por ejemplo, es un abono que tiene 20 nitrógeno, 20 fósforo y 20 potasio, ¿vale? El químico. Es un abono sólido que se disuelve en agua y lo echas en el agua de riego y lo echas cuando vayas a regarlo, aparte del abono orgánico que tengas aquí, ¿bueno? Eso es importante, como son árboles que están en periodo de formación hay que darles caña, de manera que ayudarlos
a que usando las reservas que tiene del producto de la fotosíntesis, ayudarlos de manera que el árbol no se nos venga abajo y sea capaz de brotar fuerte, 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 ¿vale? ¿Cuándo lo usamos? Al principio de la primavera. Hay dos periodos básicos a la hora de abonar. Quizá el más importante, y creo que sí, quizá es el abono de otoño, que es el que va a hacer que en primavera brote a lo bestia y luego mantenerlo con un poquitín de abono orgánico sin ningún tipo de problema. Pero el más importante, sin quizá, como he dicho antes, es el abono de otoño. ¿De acuerdo? ¿Cuánto abonamos? Es importante, no se abona siempre en verano, hay que parar generalmente. Hay pocas especies que se pueden seguir abonando en verano, pero lo ideal es abonarlo. El nitrógeno tiene un periodo de vida en el abono de unas más o menos 4 semanas. Es el elemento que más rápidamente se elimina con el riego, ¿de acuerdo? Entonces, que aproximadamente el nitrógeno es el que más usamos para el crecimiento, ¿de acuerdo? Entonces, aproximadamente cada 4 semanas es cada cuanto hay que cambiar las bolsas de abono, las cestillas, el orgánico, las cestillas de abono, etcétera, etcétera. El abono químico lo podemos usar, o líquido, lo podemos usar cada semana, ¿de acuerdo? Ahora después veremos qué tipos de abono, los más frecuentes, los que yo uso y los que van bien. Que tú uses no lo sé, ¿de acuerdo? Y te lo digo a ti. El abono que yo veo, eso va fantástico, ¿de acuerdo? No hay ningún problema sin... Es cierto, ¿vale? Entonces, importante, abono orgánico. ¿Cada cuánto? Cada 4 semanas. Generalmente, como estamos en periodo de formación, vamos a ponerle cada 4. Luego puede ser cada 6, si está en un estadio intermedio, y luego cada 8 si ya estamos en periodo de refinamiento, ¿de acuerdo? Entonces hay que jugar ahí, pero como la gran mayoría son en formación, cada 4 semanas. ¿Cuánto ponemos? Pues mirad, en este tiesto, ¿vale? En este tipo de estos tiestos, podemos poner 4 dosis de abono, ¿de acuerdo? 4. Una en cada esquina. Los pellets, pues yo le pongo, en periodo de formación le puedo poner hasta 8 o 10 pellets, ¿de acuerdo? Por localización por cestilla de abono o por bolsita de abono, que también funciona. Y como dijimos ayer, quizás sea mejor. Una en cada esquina. A las 4 semanas, o sea, ya sería en mayo, ponemos otras 4 en los huecos que nos quedan libres. Y eso ya entraría hasta junio. Pero importante, si ya no podemos poner más, ya no tenemos más localización para poner abono, ya no se abona más, ¿de acuerdo? Porque eso sería un problema luego a la hora de, en verano, cuando entre ya la calor, puede competir con el agua y entonces el árbol puede perjudicarse por falta de agua, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya la maceta, el tiesto ya se nos haya llenado ya hayamos puesto en todas las localizaciones disponibles el abono, no se abona más, ¿de acuerdo? Ya se espera, una vez que entre ya el calor, se elimina el abono y se deja tranquilamente, y cuando acabe el calor, ya depende de la localización, mitad de septiembre, final de septiembre, empezamos a abonar con abono de otoño. El abono de otoño siempre es más rico en potasio que en nitrógeno, ¿de acuerdo? Lo que hace con eso es almacenar reservas, ¿vale? Entonces, para luego cuando llegue primavera pueda brotar bien y sin ningún problema. Y luego nosotros en primavera le ayudamos un poquitín con los abonos que le ponemos con nitrógeno, fósforo y potasio, ¿de acuerdo? Entonces, importante, cada 4 semanas lo localizamos. Si son tiestos redondos, ovalados, eso ya se coloca estratégicamente, y el tamaño, ¿de acuerdo? O puedes poner 2, o puedes poner 3, puedes poner 4, eso ya dependiendo del tamaño, ¿eh? De manera que a la próxima dosis que se le vuelva a colocar tengamos sitio suficiente para hacerlo. Que solamente son 2, pues se le pone 2, que solamente son 3, pues le ponemos 3, que podemos poner 4, le ponemos 4, ¿de acuerdo? Sin ningún tipo de problema. Otra cosa importante, yo uso emulsión de pescado, ¿de acuerdo? Eso es una ayuda totalmente bestial para favorecer la flora bacteriana, ¿de acuerdo? Una vez al mes o cada 15 días, una dosis de emulsión de pescado que va francamente bien, ¿de acuerdo? Os lo aconsejo que le pongáis, ya os digo, cada 15 días, o así le pongáis un chute de
de emulsión y va fantástico, aparte del abono orgánico que ya le ponemos y del abono químico. Os juro que va fantástico. Así lo que hacemos con eso es activar las células bacterianas y nos ayuda perfectamente a que el árbol esté bien nutrido y que pueda aprovechar todos los nutrientes que tiene, el abono que nosotros, la fertilización que nosotros hagamos, ¿de acuerdo? Entonces eso es súper importante. Yo os lo aconsejo, ¿vale? La emulsión de pescado. Cuando llegue otoño, abono de otoño. ¿Cuánto? Pues más potasio y fósforo que nitrógeno, siempre eso, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante es entender cómo funciona, cómo ponemos el abono, dónde lo ponemos y cada cuánto, ¿vale? Y ya os digo que dependiendo del estadio en el que esté el árbol, pues podemos abonar más, podemos abonar menos o distanciamos el intervalo de abono, ¿de acuerdo? Cada 4, cada 6, cada 8. La dosis la podemos reducir dependiendo de si alargamos en vez de poner 10 pellets, pues ponemos 5, cada 6 y luego cada 8 las que ponemos 3 o 4, pero eso ya son árboles que ya están en periodo de refinamiento, árboles que ya están casi terminados, que es intentar disparar un poquitín la brotación, ¿vale? Si hablamos de los pinos, si hablamos de árboles que ya os digo, da igual que sean pinos o que sean tal, si lo que estamos en periodo de formación, en principio casi da igual cómo se te dispare, luego hay que podarlo, podarlo, entonces con la salida de la nueva rama, igual esa rama que tienes que se te dispara, no la vas a usar, quiero decirte que tampoco es tan importante, en árboles que están en formación tampoco quizá no sea tan importante el hecho de poner de que se te disparen más los entrenudos porque al fin y a la postre eso lo vas a ir modificando. Sin embargo, en árboles que ya están, sobre todo en pinos, en arces también, y en árboles que se disparen mucho, siempre es conveniente ir controlando un poquitín de manera que los entrenudos no se nos disparen. Como ya comentamos el otro día, si ya estamos en periodo de refinamiento no es conveniente que los entrenudos se nos disparen mucho y sean demasiado largos, ¿vale? Los pinos, da igual, las acículas largas. Ahí tengo un pino carrasco que me trajo un amigo que lo plantamos así un poco y está enorme. Ahora tiene coja, acículas gigantes de 22 centímetros, 23 centímetros. Eso es una aberración, eso es una locura. Pero ahora mismo me hace falta porque las acículas, igual que las hojas, son paneles solares. Paneles solares captan luz y hacen fotosíntesis. Contra más fotosíntesis, más producto de fotosíntesis. Contra más producto de fotosíntesis, más crece, más engorda, ¿de acuerdo? Entonces todo eso es un toma y daca, ¿de acuerdo? Importante, nutrientes, sales minerales, agua, C, carbono, oxígeno, nitrógeno, magnesio, luz, fotosíntesis, hidrato de carbono baja y almacenamiento en las válvulas, ¿de acuerdo? Con eso podemos jugar muchísimo, ¿vale? La fertilización, una ayuda. Quiero decir que lo básico son los nutrientes que tiene y los productos de la fotosíntesis, ¿de acuerdo? Y ya está, quiero decir, tampoco tiene más problemas, pero eso hay que entenderlo bien, ¿vale? Importante lo de la emulsión de pescado. Importante que cuando ya no tengamos más localización donde poner abono no se ponga más, porque ya os digo que cuando entre la calor puede competir con el agua y puede ser un problema de que se nos quemen las hojas y tengamos problemas serios con el árbol. Casi no tener en cuenta si estamos en periodo de formación los entrenudos, digo casi, ¿vale? Porque en este momento tampoco es importante. Este arce tiene los entrenudos, quizás ya van siendo un poco largos, pero no lo voy a tocar porque me da igual. Si ahora lo que interesa es que esté fuerte, que genere carbohidrato y que engorde, que se ponga grueso. Es la única manera de empezar a formar los árboles, ¿de acuerdo? Abono orgánico siempre que es posible de liberación lenta. Abono químico no importa, no hay ningún problema. Eso sí, los sustratos tienen que ser sustratos modernos, sustratos abiertos, ¿de acuerdo? Que permitan la circulación bien del aire y del agua y que no vayamos a tener un problema de quema de raíces, ¿de acuerdo? Si nosotros abonamos muy bien con abono químico, tenemos que tener en cuenta que los sustratos tienen que ser muy abiertos, de manera que el agua que salga perfectamente todo el agua, que drene bien y que no vayamos a tener un reservorio ahí de abono que nos pueda perjudicar el árbol, ¿de acuerdo? Abono orgánico perfecto, emulsión de pescado perfecto y en otoño, importante,
el abono de otoño, que es el más importante, porque a partir de ahí es lo que el árbol va a almacenar reservas, que lo almacena, como hemos dicho, en las vacuolas o en el tronco, y eso lo va a almacenar durante todo el otoño, y cuando llega primavera, brotar perfectísimamente bien, y luego nosotros le ayudamos un poquitín con el abono orgánico o abono químico, un poquito o muchito, ya depende de lo que queramos hacer, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo creo que una explicación básica, con algunos metiéndonos un poquitín más en vericuetos, sobre cómo hacer un abono más o menos correcto, ¿de acuerdo? A partir de ahí, si tenéis alguna duda, la preguntáis, ¿vale? A partir de aquí, todo es jugar con el tiempo, jugar con la cantidad de abono, y no va a haber ningún problema, ¿de acuerdo? Yo lo hago así y va francamente bien, ¿vale? Sobre todo, probad la emulsión de pescado, que veréis lo bien que va, sobre todo los pinos, y la sal de Epsom, ¿vale? El magnesio, eso va fantástico. Hay determinadas especies que lo necesitan mucho más que otras, ¿vale? Sobre la tuya, es uno de los árboles que más necesita el magnesio para que la hoja esté verde y haga bien la fotosíntesis, y sobre la clorofila, ¿vale? ¿De acuerdo? Es un elemento que interviene en la formación de clorofila, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, que nos vamos. Si tenéis alguna duda, que preguntéis, y esto es así, no hay más, es jugar con los conocimientos, jugar con la técnica y jugar con todo, y así podemos usar una cosa, podemos usar otra y podemos trasplantar cuando se tiene que hacer, ¿de acuerdo? Bueno, lo dicho, nos vemos pronto. La próxima vez haremos el tema de plagas y enfermedades, ya es que ya no da más. Entonces, en el próximo vídeo, plagas y enfermedades y cómo tratarlo, ¿de acuerdo? Y ya empezaremos a entrar en el tema del pino mugo, que tengo ahí un amiguete, un suscriptor, que el hombre tiene problemas, pero lo que quería decirle desde aquí es que es un poco difícil, sin ver el árbol exactamente cómo está, a través de foto es complicado decir por aquí, por allí, por aquí, por aquí. Es súper complicado, porque los árboles, cuando tú los ves, te dan unas ciertas sensaciones, que lo que te dice. Yo te puedo decir que cortes por aquí y corta por allí, pero si no tengo una visión de conjunto, no hay, es un poco problema, ¿de acuerdo? De todas formas, en el próximo veremos pino mugo y cómo empezar más o menos con qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que quitar, ¿de acuerdo? Venga, en el otro, plaga de enfermedades, y nosotros ya empezamos con el mugo, ¿vale? Venga, nos vemos luego, familia. Gracias por estar ahí. Adiós.